Hola a todos, mi nombre es Welcome Peugeot y nací en Camerún, donde pasé los primeros 23 años de mi vida. Desde joven yo fui un apasionado de los números y la lógica, lo que me llevó a obtener una licenciatura en matemáticas y computación. Sin embargo, cuando concluí mis estudios, una sola pregunta me invadía constantemente, la de saber cómo puedo hacer para contribuir verdaderamente al bienestar de la humanidad. Mi amor por la ciencia y el conocimiento me impulsó a buscar respuestas más allá de las matemáticas. Fue así como decidí darme una nueva oportunidad y profundicé en ciencias económicas, obteniendo un máster y un doctorado. Esta combinación única de matemáticas y economía me ha permitido comprender las dinámicas complejas del mundo, tanto al nivel teórico como práctico. He tenido la oportunidad de vivir en diferentes entornos, convivir con personas de diversas clases sociales y culturas, lo cual me ha dado una amplia visión de la sociedad actual. A lo largo de este camino, me he dado cuenta de algo muy preocupante. La gente está perdida. Muchas personas viven con miedo a la escasez, preocupaciones constantes, sin planes y un propósito claro. Esto me llevó a fundar la W Wellness Academy, con el objetivo de contribuir humildemente a reducir estos desequilibrios en la sociedad y guiar a las personas hacia una vida más plena, equilibrada y próspera. En W Wellness Academy abordamos tres problemáticas fundamentales de nuestra sociedad: la obsesión con el dinero y la falta de equilibrio, el descuidado de la salud a pesar de todos los avances científicos, un sistema educativo obsoleto, desconectado de las necesidades actuales del mundo y de los valores esenciales. Vivimos en un mundo donde el dinero se ha convertido en el centro de la vida de muchas personas. He tenido la oportunidad de convivir con diferentes clases sociales y algo queda claro: todos están en la búsqueda constante del dinero, muchas veces a costa de olvidar lo realmente importante: llevar una vida equilibrada, disfrutar de las riquezas divinas, vivir con abundancia y opulencia espiritual y material. En la W Wellness Academy promovemos una nueva filosofía sobre el dinero, comprender qué es realmente el dinero y cómo debe ser nuestra relación con él. Entender que no solo debemos buscar riqueza material, sino también empoderar nuestra mente y alimentar nuestro espíritu para alcanzar un equilibrio integral. Esto significa transformar nuestra mentalidad de escasez en una mentalidad de abundancia y aprender a ver el dinero como una herramienta para el bien personal, familiar y social. Un cambio que no solo genera prosperidad financiera, sino también bienestar emocional y espiritual. A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos, vivimos en una época en la que las enfermedades derivadas de estilo de vida han aumentado de manera alarmante: obesidad, diabetes, estrés crónico, ansiedad y enfermedades cardíacas, entre otras. El problema principal es que la salud se percibe como una solución rápida, a menudo confiando únicamente en medicamentos o intervenciones tardías. Sin embargo, la salud integral debe construirse día a día a partir de hábitos conscientes. Buena alimentación incorpora alimentos naturales ricos en nutrientes y reducir el consumo de ultraprocesados. Ejercicio físico constante. El movimiento es vital no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Descanso de calidad. El sueño es el momento en el que el cuerpo se regenera y la mente se fortalece. Mindfulness y meditación. Gestiona el estrés y la ansiedad es clave para la claridad mental. Desarrollo del pensamiento crítico y emocional. La salud también implica nuestra higiene mental y emocional.
En W Wellness Academy creemos que la salud debe ser holística e integral, conectando cuerpo, mente, emociones y nuestra relación con el entorno. Aprende a convivir en armonía con la naturaleza, respetando nuestro entorno como parte de nuestro bienestar. Promover la salud preventiva mediante pequeños hábitos sostenibles que construyen una vida más activa, productiva y feliz. Como bien decía Nelson Mandela, si quieres cambiar una nación, cambia su sistema educativo. Hoy en día, la educación tradicional está en crisis. Las instituciones siguen formando jóvenes para carreras que ya no existen o que no satisfacen las necesidades reales del mercado actual. ¿Cuál es el resultado? Jóvenes desempleados o subempleados, sin habilidades prácticas. Una falta de propósito personal y profesional. Ausencia de educación financiera, emocional y tecnológica. En W Wellness Academy creemos que la educación debe ir más allá de la formación profesional. Es necesario incorporar valores esenciales, la responsabilidad con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. La empatía y el respeto y la ética como pilares fundamentales de una sociedad sana y consciente. Ofrece educación práctica y actualizada, programas que preparan para profesiones del futuro, como la programación, el análisis de datos y el uso de nuevas tecnologías. Desarrolla habilidades críticas y emocionales, pensamiento analítico, creatividad, adaptabilidad y una gestión emocional equilibrada. Fomenta la educación integral, no solo enfocarse en habilidades técnicas, sino también en la autorrealización personal y bienestar colectivo. Por ejemplo, ofrecemos cursos como matemáticas aplicadas a la programación, que combinan habilidades prácticas con la resolución de problemas reales. Esto no solo responde a las demandas del mercado laboral, sino que también forma individuos conscientes de su rol en la sociedad y su relación con el entorno natural y humano. En W Wellness Academy trabajamos para ofrecer una transformación integral, una mentalidad empoderada, libre del miedo a la escasez, una salud sostenible que permite disfrutar de una vida larga y plena, una educación moderna y con valores que dé las herramientas necesarias para triunfar y contribuir a una sociedad más justa, consciente y en armonía con la naturaleza. Nuestra misión es clara: ayudar a las personas a redescubrir su equilibrio, empoderar su mente, cuerpo y espíritu y crear una sociedad más consciente, próspera y responsable. Gracias por su atención y bienvenidos a W Wellness Academy, el camino hacia una vida de equilibrio y bienestar. Hasta la próxima.